¿Y si una parte del mensaje más poderoso de Jesús hubiera sido borrada de la historia? No por accidente, sino porque dentro de esas palabras se escondía la llave que podía liberar a la humanidad del miedo. Durante siglos, se nos habló de un Dios lejano, sentado en un trono de nubes, observando desde la distancia. Pero los antiguos manuscritos, aquellos que casi nadie quiso que vieras, susurran otra verdad, que el reino de Dios no está en los cielos, sino dentro de ti. Este conocimiento fue sellado, oculto, perseguido, porque quien recuerda su luz interior ya no puede ser dominado. Y eso siempre fue peligroso. Hoy, juntos, vamos a descorrer ese velo, a caminar por los pasillos del tiempo donde se perdió el verdadero mensaje del Maestro, a escuchar, quizá por primera vez, las enseñanzas que despertaban almas, no religiones. No busques afuera, no busques en templos de piedra, porque el templo que Jesús quiso construir estaba dentro del corazón humano. Prepárate. Lo que vas a escuchar no es historia, es el llamado que tu alma ha estado esperando desde antes de nacer. ¿Por qué ciertas verdades tuvieron que ser silenciadas? ¿Por qué algunos evangelios fueron eliminados, sellados o escondidos durante siglos? En el desierto egipcio de Nag Hammadi, en 1945, un campesino encontró unos manuscritos que cambiarían la historia espiritual del mundo. Dentro de ellos se escondían palabras atribuidas al propio Jesús, pero no las que escuchaste en los templos. Palabras que hablaban del reino interior, del autoconocimiento, de una luz divina en cada ser humano. ¿Puedes imaginar lo que significaba eso para una humanidad gobernada por el miedo? Si cada persona descubría que Dios vive dentro de sí, el poder ya no estaría en los altares, sino en los corazones. Ahí comenzó la censura, porque cuando el alma recuerda quién es, deja de obedecer por miedo y comienza a vivir por conciencia. Jesús no vino a fundar templos de piedra, vino a despertar templos de luz, a decirte, el Padre y yo somos uno, y tú también lo eres. Piensa en esto. Si esa frase hubiera sido entendida en su totalidad, ¿cómo habría cambiado el mundo? ¿Cuántas guerras, cuántas culpas, cuántas divisiones habrían desaparecido? Hoy, cada palabra que vas a escuchar es un eco de esa enseñanza prohibida. Un llamado para que dejes de buscar a Dios fuera y empieces a encontrarlo en lo más sagrado de ti mismo, tu conciencia despierta. Durante siglos, los guardianes del poder espiritual decidieron qué verdades merecían ser contadas y cuáles debían ser enterradas. Así, las enseñanzas más elevadas quedaron ocultas bajo montañas de dogma, miedo y obediencia. Pero la historia nunca se borra del todo. En 1945, en las arenas del desierto egipcio de Nag Hammadi, un grupo de manuscritos fue descubierto por casualidad, o tal vez por destino. Entre ellos estaban los evangelios de Tomás, María Magdalena, Felipe y otros textos que jamás llegaron a los púlpitos. Allí, Jesús no aparece como un Dios lejano que exige adoración, sino como un maestro del despertar, un recordador de la luz interior. Estos textos fueron considerados peligrosos, no porque negaran a Dios, sino porque lo acercaban demasiado, porque decían que el reino no estaba en las nubes, sino en el interior de cada hombre y cada mujer. Imagina lo que eso significaba en un mundo donde la fe se medía por la obediencia. Si tú puedes hablar con Dios dentro de ti, ¿quién necesita intermediarios? ¿Quién podría controlarte a través del miedo? Esa era la amenaza. Una humanidad libre espiritualmente, sin cadenas. Por eso, los concilios de poder declararon herejía a quienes hablaban de gnosis, conocimiento divino interior, y quemaron miles de copias que hablaban de un Cristo vivo dentro del alma humana. Sin embargo,
La verdad no puede ser destruida, solo puede ser olvidada y luego recordada. Cada vez que alguien mira dentro y siente una chispa de eternidad, la gnosis vuelve a nacer. Cada alma que se atreve a preguntar, ¿y si el reino está dentro de mí?, reabre el libro que intentaron cerrar hace milenios. Y quizás hoy, mientras escuchas esto, esa misma chispa esté intentando recordarte algo, que tú también formas parte de esa historia, y que la verdad perdida siempre ha estado esperándote. Jesús no vino a fundar una religión, vino a despertar una conciencia dormida. Por eso hablaba en parábolas, en símbolos, en claves. Sabía que solo los corazones preparados entenderían lo que el oído común no podía escuchar. El reino de Dios está dentro de vosotros. Esa frase, que hoy parece simple, era una revolución espiritual, una declaración de independencia interior. La gnosis, palabra griega que significa conocimiento profundo, no era un conjunto de ideas, era una experiencia viva, sentir la presencia divina dentro de ti, no como un dogma, sino como una vibración. Los antiguos decían, el que se conoce a sí mismo, conoce al Padre. Porque conocerse no era estudiar la mente, era recordar el alma. El reino interior no es un lugar, es un estado de conciencia. Cuando cierras los ojos y sientes que algo más grande que tu nombre respira en ti, cuando dejas de pedir a un cielo distante y comienzas a escuchar la voz dentro del silencio. Ahí estás entrando en ese reino. Y esa experiencia, aunque parezca invisible, transforma todo. El miedo se disuelve. La culpa se vuelve comprensión. La oración se convierte en diálogo. Y la fe deja de ser esperanza para convertirse en certeza. Por eso, quienes comprendieron este mensaje fueron perseguidos. Porque una humanidad que se sabe divina no se arrodilla por obligación. Ama por elección. Cree por experiencia. Y obedece solo a su conciencia. La gnosis es la ciencia del alma, la sabiduría eterna que no pertenece a ninguna religión, porque vive en el centro de todas. Es el idioma que habló Jesús, que habló Buda, que susurró Hermes y que hoy vuelve a hablar a través de ti. No necesitas buscar el reino, solo recordar que nunca saliste de él. Cuenta una antigua enseñanza egipcia que cada ser humano nace con un templo oculto en el pecho. Sus columnas son invisibles, pero sostienen todo lo que somos. Dicen que dentro de ese templo arde una llama, y que esa llama es el recuerdo de Dios respirando en ti. Con los años, el ruido del mundo va cubriendo esa luz. Las voces externas te enseñan a mirar hacia arriba, hacia imágenes, hacia figuras, pero olvidan decirte que el altar verdadero está dentro. Jesús lo sabía. Por eso decía, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Hablaba de ese templo interior, de esa conciencia que puede renacer incluso entre las ruinas del miedo. Imagina por un momento entrar en ese santuario sagrado. No hay paredes, no hay velas, no hay sacerdote. Solo tú, y un silencio luminoso que te envuelve. Allí, la mente calla y el alma recuerda. Recuerda que eres más que tu historia, más que tu nombre, más que tus heridas. Recuerda que la divinidad no vive fuera, sino en cada latido que te sostiene. Cada vez que respiras con conciencia, ese templo se ilumina. Cada vez que eliges el amor sobre el juicio, una de sus columnas se fortalece. Y cuando decides mirar al cielo y decir, yo soy luz, las puertas del templo se abren, y Dios mismo responde desde dentro. Jesús no vino a imponer un credo, vino a recordarnos la libertad espiritual que habíamos olvidado. Por eso, los poderosos temieron su mensaje más que sus milagros. Mientras los imperios levantaban templos de piedra, Él levantaba templos invisibles dentro del alma humana. Mientras los sacerdotes hablaban de obediencia, Él hablaba de despertar.
Jesús enseñaba con paradojas, porque sabía que solo el corazón podía entender lo que la mente aún no comprendía. Decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. El reino de Dios está dentro de vosotros. No eran frases poéticas, eran códigos de liberación interior. Su voz desafiaba las estructuras que vivían del miedo, porque cuando un ser humano descubre que puede escuchar a Dios directamente, ya no necesita intermediarios, ni amenazas, ni castigos. Solo necesita silencio. Silencio y verdad. Por eso su mensaje fue manipulado, fragmentado, reducido a un sistema de reglas. Porque una fe libre es incontrolable. Jesús no buscaba seguidores, buscaba despiertos, y cada alma que comprendía sus palabras se convertía en un faro de conciencia. Él no vino a ser adorado, vino a ser comprendido, a mostrarnos lo que todos podríamos llegar a ser. Por eso decía, aún mayores cosas haréis. Nos recordaba que la chispa divina que ardía en Él también arde en nosotros. El verdadero Cristo no pertenece a una religión. Es una frecuencia de conciencia, una vibración de amor que se activa cada vez que eliges ver con los ojos del alma. Y esa frecuencia, aunque intentaron apagarla, sigue viva, esperando que tú también la despiertes. Entre los manuscritos prohibidos hay un nombre que brilla con fuerza propia: María Magdalena. Durante siglos, su imagen fue distorsionada, reducida al arrepentimiento, al silencio, a la sombra. Pero los evangelios gnósticos cuentan otra historia, una historia que incomodaba al poder, porque mostraba a una mujer iluminada, la discípula más cercana al Maestro, la guardiana del conocimiento oculto. En esos textos, Magdalena no es una seguidora pasiva, es el reflejo del alma despierta, la representación del principio femenino divino, la intuición, la receptividad, la sabiduría que percibe lo invisible. Cuando Pedro cuestionó por qué Jesús confiaba en ella más que en los demás, él respondió, porque ella ve con los ojos del corazón. No hablaba de género, hablaba de visión interior. El poder del mensaje de Magdalena era peligroso porque equilibraba el mundo. Recordaba que lo sagrado no es masculino ni femenino, es unión. Y toda civilización que olvida esa unión cae en el dominio, en el control, en la separación. Hoy, ese principio está regresando. Lo femenino vuelve a levantar su voz, no para dominar, sino para sanar. Para recordarle al mundo que la verdadera autoridad espiritual no nace del poder, sino del amor. María Magdalena representa el alma humana que se levanta del olvido. Su historia es la historia de todos los que alguna vez fueron silenciados por decir su verdad. Es la energía de quienes eligen recordar que el Cristo no solo habita en los cielos, sino también en el corazón que ama sin miedo. Y quizá por eso, su nombre vuelve a resonar hoy, como una campana antigua que despierta memorias dormidas. Porque el retorno de lo femenino sagrado es el anuncio de una nueva conciencia en la tierra. Si estas palabras resonaron contigo, no lo ignores. Nada de lo que llega al alma es casualidad. Estás aquí porque algo dentro de ti está recordando su origen. Te invito a unirte a esta comunidad de buscadores, donde cada video es una llave, cada palabra una puerta y cada alma un reflejo de la tuya. Suscríbete ahora. Deja tu luz en los comentarios con un "yo recuerdo" y comparte este mensaje para que más corazones despierten. Porque cuando una conciencia se enciende, todas las demás comienzan a brillar. Dale me gusta si sentiste la vibración de esta verdad. Y recuerda, el reino crece cada vez que alguien decide encender su propia luz. Dentro de cada ser humano hay una llama que jamás se ha extinguido. A veces se oculta tras el dolor, la rutina o la duda, pero sigue ahí, esperando ser recordada. Los antiguos la llamaban el soplo del Padre, los sabios del Oriente, el loto oculto del alma.
Jesús la llamó la luz del mundo. Esa luz no es un símbolo poético, es literal. Es energía viva, inteligencia divina que palpita en cada célula de tu cuerpo. Cuando cierras los ojos y sientes ese pulso, no estás imaginando a Dios, estás sintiendo a Dios. La chispa divina no llega del cielo, brota desde adentro. Por eso, cuando Jesús dijo, «Vosotros sois la luz del mundo», no hablaba de una promesa futura, hablaba de una verdad eterna. Cada pensamiento de amor, cada acto de compasión, cada vez que eliges perdonar en lugar de juzgar, esa luz crece. Y con ella, el mundo también se ilumina. Pero si olvidas quién eres, la luz se apaga en tu percepción y crees que el cielo está lejos, que la divinidad te ha abandonado. Nada más lejos de la verdad. El sol nunca deja de brillar. Solo las nubes cambian la vista. Tú eres ese sol, una extensión de la fuente, una chispa del fuego original. Recordarlo no es arrogancia, es humildad sagrada. Porque reconocer tu luz no te separa de Dios. Te une más profundamente a Él. Y si estas palabras están encendiendo algo dentro de ti, no lo ignores. Nada de esto es casualidad. Únete a esta comunidad de almas despiertas. Suscríbete, comparte este mensaje y deja en los comentarios la frase «Yo soy luz divina». Hazlo con intención, con fe, porque cada vez que una persona recuerda su luz, todo el universo se ilumina un poco más. Muchos se preguntan, ¿y si todo esto contradice la Biblia? La respuesta es más simple y más profunda de lo que parece. Porque no hay contradicción entre la gnosis y la palabra, solo una diferencia de interpretación. Las verdades más luminosas nunca fueron eliminadas del todo. Solo se velaron para quien mira con los ojos del miedo. Jesús mismo lo dijo en Lucas 17:21. El reino de Dios no vendrá con señales externas, porque el reino de Dios está dentro de vosotros. Ahí está la clave, oculta a plena vista. Y en 1 Corintios 3:16, Pablo lo confirma. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? No son palabras simbólicas, son recordatorios de origen. El mensaje fue siempre el mismo. Dios no vive en los cielos distantes, vive en la conciencia despierta del ser humano. El miedo fue el traductor de la fe. El poder transformó la experiencia en estructura. Pero la esencia nunca desapareció. Solo esperaba que volvieras a escuchar con el alma. No necesitas rechazar lo aprendido. Solo necesitas ir más profundo. La Biblia no se opone al despertar. Lo anuncia. Porque cada parábola, cada milagro y cada versículo es una invitación a mirar hacia adentro. Y cuando lo haces, el texto deja de ser historia para convertirse en revelación. Dejas de leer sobre Dios y comienzas a sentir a Dios. Y en ese instante, toda la doctrina se convierte en experiencia viva. Ahora, no quiero que solo escuches este mensaje. Quiero que lo experimentes. Cierra los ojos por un instante. Respira profundo. No pienses en nada. Solo siente el aire entrar y salir, como si fuera el mismo espíritu respirando dentro de ti. El silencio no es vacío. Es el lenguaje de Dios. Es allí donde el alma recuerda. Observa sin juicio los pensamientos que pasan, como nubes moviéndose en el cielo. No los persigas, solo míralos disolverse. Y en medio de ese silencio, pregunta en voz baja, desde tu corazón: ¿dónde estás, Padre? No esperes una voz externa. Siente la respuesta como una calidez en el pecho, una expansión, una vibración leve que te dice: estoy aquí. Siempre estuve. Ese instante es el reino manifestándose. No en el futuro, no en los templos, sino en tu conciencia despierta. Practica este silencio cada día, porque la gnosis no se estudia, se recuerda. Y cada respiración consciente es una oración sin palabras, una llave que abre la puerta interior.
Allí, en ese espacio sagrado que nadie puede profanar, empieza tu verdadera comunión con lo divino. El alma necesita palabras que la recuerden, declaraciones que despierten lo que la mente olvidó. Por eso, ahora quiero invitarte a repetir conmigo, desde lo más profundo de tu ser: el reino vive en mí. No lo digas como quien repite una frase, dilo como quien pronuncia una verdad eterna. Respira. Siente cómo esas palabras se expanden dentro de tu pecho. El reino vive en mí. Cada vez que lo afirmas, la energía dormida dentro de ti responde. Tus células lo escuchan, tu campo vibratorio se eleva, y la luz interior comienza a recordar su forma. No importa lo que estés viviendo, ni cuánto ruido haya afuera. En el instante en que pronuncias esta verdad, el universo entero se alinea para recordártelo. El reino vive en mí. Repítelo 3 veces más, en silencio o en voz alta. Y cuando termines, escribe esa frase en los comentarios, como un acto espiritual. Porque cuando una verdad se pronuncia, vibra. Pero cuando se escribe, se ancla en la realidad. Que cada letra sea una llave, que cada palabra sea una llama, y que el eco de tu voz despierte la misma luz en todos los que aún buscan su reino interior. El verdadero despertar no se mide por lo que sabes, sino por cómo amas. Puedes leer 1000 libros sagrados, puedes repetir oraciones durante años, pero si tu luz no toca la vida de otro, esa luz aún duerme. Jesús lo enseñó sin pronunciarlo, sanando, abrazando, escuchando. Cada acto suyo era una oración en movimiento. Tú también puedes hacerlo. Cada vez que eliges perdonar en lugar de herir, estás multiplicando la luz. Cada vez que escuchas con empatía, estás expandiendo el reino. Y cada vez que ayudas sin esperar nada, te conviertes en canal de la presencia divina. La gnosis no es aislamiento, es comunión. Es entender que cada ser que se cruza en tu camino es una parte de ti que pide ser recordada. Hoy, haz algo pequeño pero sagrado. Bendice a quien te lastimó. Sonríe al desconocido. Agradece por lo que diste por hecho. Porque el servicio, cuando nace del corazón, no busca recompensa, solo expansión. Y cuando una chispa de luz sirve a otra, el fuego del reino crece, hasta que toda la humanidad se convierte en un solo templo iluminado. Ahora que has recordado, no estás solo. Miles de almas, en distintos lugares del mundo, están escuchando estas mismas palabras contigo, respirando la misma verdad, recordando la misma luz. Este canal es más que un espacio digital. Es un templo de conciencia viva, un punto de encuentro para quienes eligieron despertar. Por eso, te invito a formar parte de este círculo sagrado. Deja tu huella de luz en los comentarios con la frase: el reino vive en mí, y visualiza cómo esa energía se une a miles de voces repitiéndolo al unísono. Suscríbete para seguir este viaje de revelaciones. Comparte este mensaje con quienes sientas que lo necesitan. Y dale me gusta para que más almas puedan encontrar su camino. Porque cuando una conciencia se enciende, todo el universo se ilumina un poco más. Tú eres parte del despertar. Y este es solo el comienzo. Imagina, por un instante, que todo el ruido del mundo desaparece, que las ciudades callan, que el tiempo se detiene, y solo queda la luz. Esa luz es tu verdadero nombre. No comenzó con tu nacimiento, ni terminará con tu último aliento. Es eterna, y ha estado esperando que la reconozcas. Jesús no vino a prometer un cielo después de la muerte. Vino a mostrarte cómo despertar el cielo dentro de la vida. Vino a recordarte que el reino no se busca, se revela. Cuando eliges mirar hacia adentro con los ojos del alma, todo lo que fue ocultado vuelve ahora a la superficie. La humanidad entera está recordando su origen. Y tú, que escuchas estas palabras, formas parte de ese despertar colectivo. Cada video,
cada enseñanza, cada símbolo que compartimos aquí, es una llave para quienes anhelan la verdad sin miedo. Por eso, mantente cerca. Suscríbete, guarda este mensaje y comparte la luz que has recibido. Porque cuando el alma despierta, el universo entero celebra su regreso. En el próximo capítulo, descubriremos las palabras que fueron borradas del Evangelio de Tomás y el mensaje secreto que Jesús dejó a los iniciados. Hasta entonces, mantén tu lámpara encendida, porque el reino ya vive en ti.